Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada Iglesia Amor que Transforma? Y amigos que nos ven y que se conectan con nosotros por medio de YouTube o por medio de Facebook. Gracias por estar nuevamente aquí y les invito, como siempre, ¿verdad?, a compartirlo, a darle like a la publicación, que pueda seguir siendo de bendición a otros y que ustedes puedan estar pues ahí atentos con nuestras redes sociales, ¿verdad? Siempre una bendición y qué bueno que podemos compartirlo por las redes sociales. Así es que les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones, gracias. Una vez más ya estamos en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en la serie Un Plan de Redención, hablando de la redención, que ya más adelante vamos a explicar lo que es redención, pero porque hemos estado desglosando desde el inicio, desde la creación del mundo, todo lo que sucedió y todo lo que Dios está planeando para recuperar a la creación que se perdió por causa del pecado. Recuerda que tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Él nos creó por ese propósito, pero el pecado nos separó. El pecado nos alejó y Él arma todo este plan. Y que todo este plan lleva su tiempo y su proceso. O sea, no fue de la noche a la mañana que todo fue así, no. Dios mismo nos ha enseñado eso, que Él es un Dios de procesos. Y en ese proceso se involucró a personas, involucró muchas cosas. Porque ya quiero hablarte específicamente y lo que comentábamos la vez pasada, ya hablando específicamente del pueblo judío, la nación que Dios escogió para que de ahí viniera el Redentor, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos ya de Abraham, de este hombre que Dios vio, que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, porque pues había mucha idolatría y esa gente ya estaba pues alejada de Dios y en otro rollo, y entonces Dios lo lleva a un lugar nuevo donde le promete que de ahí él va a ser una gran nación y que va a tener mucha descendencia y que de ahí él iba a ser padre de muchas generaciones, ¿verdad? Entonces Abraham le creyó a Dios y eso aún no solamente lo llevó a que la promesa se cumpliera, sino que él también fue justificado, fue salvo, ¿verdad? Por esa fe que le tuvo a Dios y por la obediencia. Pero mira, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos muestre y nos enseñe esta lección de hoy, ¿verdad? ¿Me acompañas? Padre, gracias te damos en esta hora, Padre, por la bendición de estar juntos. Gracias, Dios, siempre alabamos y adoramos tu nombre y agradecemos todas tus bondades. Gracias por este tiempo, Dios. Danos, Padre, te pedimos esa gracia, sabiduría y discernimiento para recibir tu palabra hoy. Estamos atentos y dispuestos. Habla a nuestros corazones. Síguenos llevando más a conocerte más y a ser edificados por ti, Dios. Bendice a tu iglesia y amigos que nos ven y que estas clases, Señor, fortalezcan nuestras vidas en ti. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, bueno, continuando con lo que hablábamos en la lección anterior, comentábamos precisamente que Abraham, por su obediencia y por su fe, pues Dios lo escogió para ser el patriarca, el iniciador de esta nación judía, ¿verdad? Y pues de aquí viene Isaac, viene Jacob y vimos también la vida de José y que también tanto Isaac y Jacob se mantuvieron en la misma línea, tanto que la Biblia habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. 3 patriarcas importantes para que esto mantuviera una solidez y que diera un buen fruto para la descendencia que de donde después vendría el Redentor, donde vendría Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Y entonces ya vimos cómo fue importante que ellos amaran a Dios, se mantuvieran con Dios. Y bueno, después de Jacob, de los 12 hijos que tuvo, uno de ellos fue el que se continuó preservando todo esto, que fue José, cuando en medio de una hambruna, pues él sustenta a su familia en Egipto, él es llevado a Egipto. También José pasó su proceso, no fue tan fácil, ¿verdad?, para llegar a ser el gobernador de Egipto y después, pues para pues cuidar no solo a Egipto, sino a su familia también durante los tiempos de hambruna. Entonces, en todo este proceso, pues Dios obrando, ¿verdad? Pero entonces vimos cómo aquí el pueblo de Israel llega a Egipto,
está ahí más de 400 años, 430, y entonces pues Dios manda al libertador, manda a alguien que lo va a usar poderosamente con milagros, con señales. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel conozca a Dios también, para que Egipto conozca a Dios también, y por medio de todo esto el pueblo de Israel se ha librado de la esclavitud y se ha llevado a donde desde el principio Dios le dijo a Abraham que iba a tener a su descendencia, ¿verdad? Que se ha llevado a la tierra prometida. Entonces ya hablamos de todo este aspecto, ya hablamos también del pacto de la circuncisión, y ese pacto que por el cual todos los hombres de la nacionalidad judía pues lo hacen, ¿verdad? Y que si algún extranjero quiere integrarse pues al rito judío, a la nacionalidad judía, pues por el pacto que hizo Abraham con Dios, también tiene que someterse a esas cosas. Claro, para nosotros ya no aplica, porque nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. Pero, por ejemplo, en ese tiempo sí. Ya hablábamos, por ejemplo, de Moisés, en una parte que dice que Dios quiso matarlo, pero porque sus hijos no habían sido circuncidados. Sus hijos nacieron en Madián, eran madianitas, su esposa era madianita, era Séfora. Y entonces, pues, Moisés sí había sido circuncidado y todo esto, pero sus hijos no. Entonces, ¿qué hizo esto? Pues cuando Séfora circuncidó a su hijo, entonces le dijo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Y entonces ella también es incluida dentro de la nación judía, dentro del pueblo de Israel y dentro del pacto que Dios había hecho con todos ellos, y sus hijos de Moisés también, ¿ok? Entonces, pues ya vemos que una nación que está aquí oprimida en Egipto necesita ser liberada. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, hablando del él milagro. Mira, Moisés obedeció a Jehová y fue con el faraón para interceder por el pueblo del pacto divino. Éxodo 7, del 8 al 13, dice de esta parte. Entonces, para no leerlo todo, ya habla como Moisés está frente a faraón diciéndole esto. Mira, rápido, vamos a leerlo del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si faraón le respondiera diciendo: muéstrenme milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Ok? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo el Dios Todopoderoso se empieza a manifestar. Gran yo soy se manifiesta a Egipto, ¿verdad? Y aún a los israelitas, para que conocieran el poder de aquel que los iba a liberar. Entonces, aquí Éxodo 7, del 8 al 13, lo que acabamos de leer, describe el primer encuentro entre ellos y los magos de Faraón. La primera señal dada a los egipcios fue la de arrojar la vara, que al instante se convirtió en serpiente. Esta señal fue desafiada por los encantadores, lo que da como resultado que el poder de Dios se manifiesta plenamente, pero aquella era solo una señal que podía ser olvidada fácilmente. Por lo tanto, Dios tenía que recurrir al juicio, y al juicio sobre Egipto, ¿verdad? Porque de una u otra forma, pues los egipcios oprimieron a su pueblo, oprimieron a su nación. Él lo permitió, pero también Egipto tuvo la oportunidad, pues, de no dañar a los judíos, ¿sabes? O sea, no es que a fuerzas tenía que suceder así. Acuérdate que Dios nos ha dado esa voluntad. Pero entonces, como Egipto le tuvo miedo al pueblo de Israel, prefirió oprimirlos para que no se aliaran con otros y no los vencieran. Que dijeran: ay, después, ¿qué tal que cuando vengan otros a atacarnos, ellos se alíen a nuestros enemigos y nos ataquen también? Por eso, por ese miedo y todo, prefirieron oprimirlos, y así estuvieron. Pero pues todo tiene un tiempo, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ¿verdad? Y entonces, en este punto, pues Dios ya está marcando ahí el hecho de traer un juicio sobre Egipto y hacerles ver quién es el único y verdadero Dios. Y entonces, pues no solo era esto, ¿verdad? Entonces empieza su juicio a través de las 10 plagas. Y vamos a verlas rápidamente, de qué se tratan estas plagas y qué fue lo que Dios hizo en cada una de ellas. La primera es la plaga de sangre.
Nada más te voy a dar las citas para que tú lo cheques, que está en Éxodo 7 del 14 al 25. La primera plaga fue convertir las aguas de Egipto en sangre. Dios mandó a Moisés y Aarón a encontrarse con el faraón en el río, siendo el tiempo y el lugar idóneos para que mostrara su poder. El dios del Nilo, Un, se llamaba así, era considerado uno de los principales dioses, padre de Egipto y objeto de profunda veneración en el país. Jehová aseguró su supremacía por medio de esta plaga. Era probable que por la mañana el faraón iba al río para adorar a ese dios, y en ese momento se presenta una fuerte confrontación con el Dios Todopoderoso, o sea, con Yo Soy. Y entonces, mira lo que dice Éxodo 3:14. Y respondió Jehová a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. O sea, aquí Yo Soy se está haciendo presente con los egipcios. Además, los niños varones de los israelitas fueron arrojados a las aguas de ese río en la época que Moisés nació, ¿te acuerdas? Y ahora Dios les recordaría a los egipcios del horror de su crimen para acosarlos. Por eso la primera plaga empieza en el río Nilo, al río considerado también como un dios. Aquí el nombre era Un, de ese dios que protegía el río y que estaba ahí, y entonces que era de los principales dioses, padre de Egipto, ¿verdad? Y entonces, no solo por el hecho de confrontar a ese dios, sino también por el hecho de recordarles, ¿verdad?, que cuando Moisés nació, mataron a todos los niños, a los hombres, y entonces, ahora sí que mataron a las criaturas y los ahogaban en el río. Entonces, así como que, sí, pues vamos a empezar por aquí, ¿verdad? Entonces, esa fue la confrontación de Dios con el río Nilo. Luego, la segunda plaga es la plaga de ranas. La segunda plaga consistió en herir con ranas la región. Este no fue solamente un castigo terrible sobre el pueblo, sino que también constituyó otra sentencia sobre sus dioses. Para los habitantes de ese país, las ranas siempre fueron una gran molestia y se les encomendó a la diosa Heki que las ahuyentara. Dicha diosa aparece muchas veces con la cabeza de una rana y su papel era tan importante que la convertiría en una diosa suprema de Egipto. Una vez más, el dios de los esclavos se muestra más poderoso que los dioses de los poderosos egipcios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Dios confronta aquí con este dios, esa diosa que los protegía de las ranas. Y aquí vemos pues cómo Dios a través de pues confrontar. Mira, todas las plagas tienen que ver una confrontación directa de Dios con los dioses de Egipto. Entonces aquí con esta diosa Heki, ¿verdad? Que era la que ahuyentaba a las ranas, pues Dios la confronta. Y entonces salen ranas hasta por debajo de la lengua, pobres. Pero, ¿y qué? Bueno, yo tampoco soy muy... Hay gente que sí le gustan las ranas, pero yo no soy muy adepto a eso, ¿verdad? Pero, aquí vemos como, una vez más, Dios confrontándolo. El poderoso Dios contra los poderosos egipcios, ¿verdad? Entonces, mira, vayamos a la plaga número 3, que son la plaga de piojos, que vino después, en Éxodo 8, del 16 al 19. En este caso se considera que el ataque de Dios fue en contra de la deidad Geb, la cual era la encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el funcionamiento correcto de la fertilidad y de la vegetación. Entonces, igual otro dios. Los egipcios tenían muchos dioses, y vamos a irlo viendo más adelante, que el pueblo de Israel se fue adaptando a esta cultura idólatra de tener muchos dioses. Por eso Israel va generando en cada uno de ellos esta conciencia de que pensar que acercarse a Dios es a través de dioses, de ídolos, ¿verdad? Y por eso Dios en los 10 mandamientos es lo primero que les dice: no hagan ídolos, no necesitan ídolos, porque pues Egipto era lo que tenía. Y entonces, mira, estas plagas también el pueblo de Israel veía cómo el pueblo con los egipcios eran oprimidos. Entonces era para mostrar su poder tanto a egipcios como a judíos, ¿verdad? Pero pues los más afectados eran obviamente los egipcios. Y seguimos con la siguiente plaga, que es la plaga de moscas.
Se considera que esta plaga la mandó Dios con la finalidad de atacar a Dua, el dios egipcio encargado de la higiene personal. Las moscas suelen traer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salubridad. Por eso se considera que el ataque iba contra esta deidad. Otra deidad, ¿verdad? Las moscas. Y bueno, pues claro, no es muy agradable. Por ejemplo, cuando estás comiendo tacos en la calle y está lleno de moscas, ¿sabes? No son muy agradables. Pero aquí vemos que también era una deidad en la cual Dios confrontándola. Luego la plaga del ganado, en Éxodo 9 del 1 al 7, que dice: en la quinta plaga, Dios va más lejos y deja caer su mano sobre una de las posesiones más valiosas de los egipcios, o sea, su ganado. La muerte del ganado es asociada con el ataque de Dios hacia la diosa egipcia de las vacas, conocida popularmente como Hathor. Esta deidad era la encargada de criar y amamantar al rey, además de ser la diosa de la mujer, la fertilidad y del amor. Entonces, aquí vemos otra deidad, ¿verdad? Otro aspecto importante, y aparte pues el ganado también era parte pues de su producción, de su alimento, de su comida, de todo esto, y pues gran parte del ganado muere. Y Dios cubriendo toda el área de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel, pero los egipcios pues sí la estaban padeciendo ruda. Y bueno, pues vamos a la siguiente, que es la plaga de úlceras, y así va en ese orden, en Éxodo 9 del 8 al 12. La sexta plaga, los cuerpos de los habitantes de Egipto son afectados y heridos con una enfermedad repugnante y dolorosa, o sea, úlceras, llagas horribles, grandes, que hasta sus magos y encantadores confiesan que esto es mano de Dios y se retiran de la contienda. Los furúnculos que se llenaron los egipcios representaban al dios de la medicina con el nombre de Imhotep. ¿Por qué hacemos esta aclaración de que los encantadores se dan cuenta de esto? Porque en las primeras plagas, los encantadores intentan hacer lo mismo. En la plaga de sangre, ellos también convierten el agua en sangre, y entonces dicen, no, pues esto no, ya como diciendo, no, pues esto también lo podemos hacer nosotros. Pero solo unas 3 plagas más lo pudieron hacer, y ya después ya no pueden. Y entonces ahí se dan cuenta, no, es que esto es la mano de Dios. Porque ese era el propósito. O sea, Dios mostrando su poder tanto para que egipcios y judíos voltearan su mirada a Dios, ¿sabes? Pero pues aquí el corazón del faraón se endurecía más, porque él mismo, y lo vamos a ver más adelante, al sentirse, él mismo se sentía Dios. Y entonces pues obviamente era un ataque también directo contra él, y más se enojaba y más decía que no, ¿sabes? Porque todo esto era, deja ir a mi pueblo a adorar, deja salir a mi pueblo, y no, pues ahora no, y ahora no. Y luego, bueno, sí, pero que vayan primero los niños. Sí, pero que vayan que vayan nada más los hombres, y que se queden las mujeres y los niños. Y dice Moisés, no, van todos. O bueno, van unos, pero que dejen el ganado y dejen... No, vamos todos con todo, nos llevamos todo. Entonces, pues por eso, como entre más necio se ponía el faraón, pues Dios seguía mostrando su poder a través de las plagas. Y vamos con la que sigue, que es la plaga del granizo, en Éxodo 9 del 13 al 35, ¿qué dice? En la plaga de granizo el castigo es más severo, provocando la muerte de personas y la pérdida del ganado y las cosechas que habían quedado. Los granizos representaban al dios Set, protector de las cosechas. Este desafío fue enviado para confrontar también al dios Horus, conocido como el Anciano. Esta deidad, representada con el halcón, era el dios del cielo y una de las deidades principales del panteón egipcio. Porque también, y bueno, ya lo estábamos viendo en las plagas anteriores, que sus dioses estaban representados con caras de animales. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, este dios, el dios Horus, era con cara de halcón, cabeza de halcón, ¿verdad? Entonces, todo esto, igual, el granizo dice que eran unas bolotas bien grandes, como de fuego, y que les dijeron, guárdense. Y los que no se guardaron y que no guardaron su ganado, ni no protegieron sus cosechas, pues perdieron todo. Porque era durísimo todo el granizo. No es como el de ahora, que luego a veces caen unas piedrotas y las vemos así, pero dicen que eran bien grandotas. Entonces algunos consideran que eran como pelotas de golf, y pues los mataron y acabaron con lo poco que había quedado del ganado, de las cosechas y todo eso. Pues acabaron con todo eso. Vamos a la que sigue, plaga de langostas. En la octava plaga, las langostas, los principales de Egipto hacen una reconvención y tratan de negociar con Faraón.
Aquí lo vemos en Éxodo 10:7, mira. Porque la plaga de langostas, es Éxodo 10 del 1 al 19. Pero mira lo que dice en el 7. Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, ya déjenos en paz estaban, ¿no? Entonces, pues ya aquí los sabios de ahí de los principales de Egipto, pues tratan de convencer, pero ya déjalos ir. Aquí el juicio viene sobre el dios Set, protector de las cosechas, y las langostas se comían las cosechas. Porque ahora sí que las plagas arrasaron con todo. Aquí nos faltaba hablar un poco de las cosechas y mira, las langostas iban sobre las cosechas. Ya el ganado ya había ido, ¿verdad? El ganado, el río, las úlceras, o sea, ya se había atacado gran parte de ellos. Entonces, pues las langostas era lo que faltaba, ¿verdad? Y viene una más, fíjate, la plaga de tinieblas, que es la novena, en Éxodo 10 del 21 al 29. En la plaga de tinieblas, que duran 3 días y 3 noches, toda actividad queda suspendida, todo fue hecho a un lado, cada uno permaneció solo, reflexionando sobre las plagas ocurridas anteriormente. Aquí Dios muestra su supremacía sobre el sol, uno de los dioses principales de los egipcios. El sol representaba a dioses como Aten, Atum y Horus. Es por medio de la oscuridad que Dios muestra su superioridad sobre el dios sol. Esta plaga es quizá la más significativa de todas, ya que se trató de un daño directo hacia el faraón, porque Ra era la deidad que representaba al sol y al gobernante egipcio se le emparentaba con ese dios. Además, Ra era el padre de todos los dioses y el juez supremo. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? O sea, aquí el sol, que era el padre de los dioses, ¿verdad? El juez supremo, pues es confrontado. Y 3 días se quedan, y dice que era una oscuridad densa, o sea, así que no podías ver nada. O sea, yo creo que han de haber sentido pánico ahí. Y dice que quedaban solos para reflexionar. Yo no sé cómo le hacían, ¿verdad? Imagínate si se va la luz en tu casa un ratito y te da el váguido ahí, se te da el bajón. Imagínate 3 días así, sin ver nada, ni comer nada, ¿no? Pobres, pues sí estuvo rudo. Pero mira, aquí vemos estas 9 plagas en las cuales Dios confrontándose. Y ahí al dios sol, Dios ahí enfrente, ¿verdad? Que el sol no es un dios, ¿verdad? Pero ellos sí lo consideraban un dios. Y entonces por eso Dios ahí manifestando su poder. Pero pues vamos a la última, porque todavía hay una última plaga, que esa es la que detona ya el que el pueblo sea libre. Pero antes de esa plaga pasa algo interesante y mira, vamos a verlo. El pacto de sangre y su señal en la Pascua. En la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios da una muestra de su fidelidad al pacto hecho con Abraham. Durante las primeras 9 plagas, los israelitas no habían hecho nada para protegerse, pues Dios mismo cuidaba que ninguna plaga los tocara. Ahora tenían que escoger un cordero macho y sin defecto, sacrificarlo y rociar la sangre sobre los dinteles de las puertas y ventanas para evitar que la muerte terminara con sus primeros hijos. El cordero era un tipo de Cristo, por eso debía ser perfecto. La carne del animal sería comida por cada familia con reverencia, tal y como lo requiere el rito de la amistad de pacto de sangre. ¿Ok? Entonces, porque para el pueblo judío todavía la Pascua es una fiesta importante, o sea, porque es la que marcó para ellos el antes y el después, ¿verdad? El ser libres de la opresión, de la esclavitud. Pero entonces, antes de que venga la última plaga, aquí ellos tienen que hacer algo. En las otras 9 no, pero en esta sí tienen que hacer algo. Y entonces todos los que creyeran e hicieran lo que Dios les decía, pues estaban pues libres, ¿verdad? Porque el espíritu de la muerte iba a pasar sobre todos los primogénitos de la región, de los egipcios, tanto de animales como de humanos. Y entonces dice, bueno, si no quieren morir, tienen que matar a un cordero macho sin defecto, su sangre ponerla en los marcos de las puertas, de las ventanas, y la carne del corderito, cómanla, porque era en la noche, tenían que cenar y estar preparados, porque después de eso el faraón les iba a decir, vámonos. Entonces ya tenían que estar todo, ahora sí que todo guardado, su equipaje, todo listo,
y ya nada más para recoger y vámonos. Entonces viene la plaga de la muerte de los primogénitos en Éxodo 12, 29 al 36. Este fue un juicio sobre Osiris, a quien ellos consideraban el dador de la vida y era dios personal de Faraón, y dirigida a otras deidades principales como Isis, una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, ya que su enfoque principal era la maternidad y velar por los enfermos. Osiris, dios de la muerte y protector de los fallecidos, y Horus, el primogénito de Osiris, e Isis, quien es representado como un niño. Entonces, vemos aquí ya así como bueno, voy a decir así, el ataque directo a estos dioses, ¿verdad? Y aún el mismo faraón era considerado dador de vida. Pero en este proceso, pues entonces la muerte de los primogénitos va sobre ellos. Porque el faraón, la verdad, tenía el ego bien levantado. Por eso Dios lo tiene que confrontar. Pero eso, mira, yo te lo explico un poco así. Porque dice la Biblia que Dios endurecía el corazón del faraón. Pero no es tanto que Dios lo endureciera porque lo quisiera destruir. Porque Dios no es malo. Acuérdate que Dios es Padre y es amor y es gracia y misericordia. ¿Sabes? Su justicia es muy diferente a la nuestra. Él no quería vengarse de la gente y no quiere destruirlos. Pero desgraciadamente, como el hombre guarda en su corazón el pecado, la maldad, y prefiere tener eso que a Dios, y prefiere vivir en su idea, en su raciocinio. O sea, el faraón era su propio Dios, y él se creía mejor que el Dios. Por eso Dios lo tiene que confrontar, pero lo malo es que, y te voy a decir aquí algo importante, que en general, porque las pruebas son para que nosotros volteemos nuestra mirada a Dios y dobleguemos nuestro corazón. Pero hay gente que más se endurece y menos se quiere acercar a Dios. Y así el faraón, no era que Dios lo quería ya achichinar y no, sino que quería que viera su poder, pero eso en faraón, como él ya estaba tan elevado, pues lo endureció más, se enojó más, ¿sabes? Pero era una decisión que él tomaba. Si él reconocía que Dios era el único y verdadero Dios, o él que se sentía Dios, claro, pues le estaban dando en su mero orgullo, le estaban dando con tubo. Entonces por eso el faraón se enojó más y endureció su corazón al ver las maravillas de Dios, ¿ok? Entonces aquí vemos todo esta primera etapa para la libertad del pueblo de Egipto. Fíjate, en Éxodo 12:12 se hace una confrontación sobre todos los dioses de Egipto. Así como los animales eran adorados en ese país, el faraón era estimado como un dios encarnado y era adorado como tal, y él mismo se consideraba dador de vida. Con esta última plaga es confrontado en su país y con su gente, su primogénito, que era aclamado por el pueblo y preparado para seguir el lugar del faraón, muere, y no se puede dudar más que este golpe venga de parte de Dios. Israel quedó a salvo. Ninguna de las plagas había tocado al pueblo del pacto divino. Un gran temor oprimió a Egipto, por tanto el pueblo de Dios es libre y arrojado de ese país con gran victoria. Y mira, dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, aquí dice, con esto, ahora sí que cerramos con broche de oro, para que tanto Faraón como todos sus dioses sean confrontados. Y aquí hablábamos de otros dioses, ¿verdad? Como Isis, Osiris, Horus y todos estos que no les quedó de otra más que ahora sí que humillarse ante el Rey de Reyes, ¿verdad? Porque algunos cuentan que hubo egipcios que también se agregaron al pueblo judío. Después de ver todo eso, creyeron y siguieron con el pueblo, ¿sabes? Porque pues no fue cualquier cosa. Y entonces en este proceso vemos cómo Dios es bueno y Dios es real, ¿sabes? Entonces pues Dios le dio la primera advertencia al faraón: deja ir a mi pueblo. El faraón dijo no. Ah, no, bueno, pues vamos a la siguiente etapa. Y no, pues que sigo sin decir que no. Ah, no, pues vamos a la siguiente, y así hasta que pues Faraón los dejó salir. Luego se arrepintió y los persiguió, ¿verdad? Pero eso provocó que su ejército quedara muerto en el Mar Rojo, ¿verdad? Y que pues bueno, pues él quiso llegar hasta las últimas consecuencias. Y pues Dios te deja llegar hasta donde tú quieras. Entonces tú decides si las pruebas por las cuales Dios te permite pasar doblegan tu corazón para Dios o se endurece y te alejas más de él, ¿ok? Entonces, mira, nuestro versículo para recordar está en Hebreos 2:24 al 25, que dice:
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí hablando del pacto, porque todo va derivado de ese pacto de la circuncisión que Dios hizo con Abraham. Por la fe y obediencia de Abraham, Dios hizo un pacto que preservó, y entonces todo esto es parte de continuar preservando el pacto de Dios, y que Él lo sigue cuidando y sigue cuidando al pueblo de Israel por el pacto que hizo con Abraham, ¿ok? Así es que bueno, espero que te haya quedado claro, estuvo muy padre esta enseñanza y vamos a darle gracias a Dios por eso. Padre, gracias te damos por esta enseñanza y lo que aprendimos. Gracias por tus misericordias, gracias por tu perdón y tu fidelidad. Bendice, Señor, a tu iglesia y a los amigos que nos ven, y que tu espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Levántanos más en conocerte a ti, en amarte a ti y en seguirte a ti con todo el corazón, Dios. Bendice cada una de nuestras actividades, guárdanos, que tu gracia sea sobre nosotros y que caminemos contigo cada día más, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, así es que ahí estamos. No te pierdas las clases, sigue ahí al pendiente y creciendo y entendiendo todo este proceso el cual Dios creó para salvarnos a ti y a mí, y que podamos caminar con Cristo, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, ten una semana de bendición, Dios sea contigo y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.